Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, información y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Miosel. Hoy tenemos a discusión un tema muy importante, muy significativo, del cual ha habido comentarios muy escuetos o muy secundarios, fundamentalmente a la prensa internacional. Se trata de la crisis en Afganistán. Aquí habrá un análisis ponderado, poco histórico, quisiera yo, didáctico, ya lo dije, para la comprensión de la mayor parte sobre la historia de Afganistán, cómo de una manera semejante a Irán, digo, cuando la revolución de los ayatolas, hay el despertar y la toma del poder de corrientes fundamentales de la sociedad de ese país, que han hecho que las grandes potencias la abandonen, como hubo una crisis en el 79, cuando, por el contrario, la ocuparon los soviéticos. Bueno, abro el debate, la discusión, y cedo la palabra a el embajador Eugenio Anguiano, quien estaba diciendo en otro contexto cómo llegó él a una revolución semejante en su juventud diplomática. Eugenio, tienes la palabra. Sí, buenos días. Yo quisiera expresiones más cortas en el tiempo para que hubiera más diversidad en el programa. Yo quisiera nada más empezar señalando aspectos históricos fundamentales de Afganistán, ya no muy antiguos, sino ya en la época moderna. Bueno, Afganistán recibió invasiones de todo tipo y fue como una frase que se ha repetido últimamente, fue el cementerio de invasores. Tuvo 3 guerras con la Gran Bretaña, una en 1839-41, otra más ahí por el 1878, y la última que también se llama la Guerra de Independencia, de 1919-1921. Luego viene la invasión soviética en 1978, que se prolonga hasta 92, y termina con un triunfo de los talibán, que habían sido protegidos y ensalzados por la propaganda estadounidense, porque eran los luchadores por la libertad cuando estaban los soviéticos en Afganistán. Bueno, tomaron el poder, ejecutaron a Najibullah, que era el presidente de la República de Izquierda que se había creado ahí en Afganistán. Y luego finalmente viene este Emirato Islámico de Afganistán, que dura de 96 a 2001, y luego los últimos 20 años la ocupación norteamericana. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Indira Láser Sánchez Bernal. Muchas Indira, gracias. por Bueno, favor. buenos días. Se pasó en brevedad mi Eugenio. Claro que sí. Se le pasó la mano en brevedad, se lo agradezco. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que el profesor Eugenio Anguiano ha hecho una rápida contextualización histórica, y creo que también es importante decir de Afganistán que su situación geográfica es muy importante, sobre todo a nivel geopolítico. Ciertamente el profesor Eugenio Anguiano nos decía, bueno, el proceso que hubo de inserción de los ingleses con las guerras anglo-afganas, la construcción de las fronteras y la estatalidad con Amanullah, precisamente de 1919 a 1921 en Afganistán, y todas las intervenciones que ha habido en Afganistán. Pero estas intervenciones, curiosamente, tienen que ver con un análisis geográfico que no podemos perder de vista. Es decir, Afganistán tiene frontera con el Indo Kush, que esto es muy importante porque toca precisamente con Pakistán y con Tayikistán.
y esto es una zona geoestratégica en la parte de Asia Central. Por supuesto, también tiene una pequeña frontera con China, y que eso es importante para entender la situación geopolítica actual, porque están los musulmanes precisamente en China, y también estamos hablando que tiene frontera con Irán. Es una situación geográfica muy compleja, porque además tiene una zona montañosa, que esto ha impedido que alguna potencia, estamos hablando desde la época de los ingleses, con los soviéticos, con los rusos, también con los estadounidenses, no han podido dominar el territorio. Y además de esta geografía, bueno, pues tenemos lo que a mí no me gusta tanto, es la situación de lo que no me gusta la palabra, ¿no? Pero que se le ha llamado como sectarismo, en donde tenemos pues aproximadamente, bueno, son más grupos étnicos, pero los principales son 12 grupos étnicos, y que de alguna manera tienen unidades políticas diferentes a lo que nosotros hemos concebido como Estado-nación. Y eso pues ha provocado también una lucha constante por el poder político, que lo hemos visibilizado desde 1950 y que ha transformado las circunstancias políticas en Afganistán. Yo quedo en esta primera intervención, quedo con esto. Bueno, de tu presentación se podría deducir que después de tantas imposiciones de los vecinos y de grandes potencias coloniales, comenzando por los ingleses, esta es una suerte de lucha por la independencia, o como antes se decía, lucha por la liberación nacional, y luego terminas diciendo que Estado-nación, lo que supone que nunca lo ha sido cabalmente. Y no metes el tema religioso. Ese, te pregunto, es que es vis a vis otros movimientos musulmanes, ¿cómo se le consideraría? Sí, es que han pasado por etapas. Afganistán ha pasado por diferentes etapas. Es decir, ha tenido el mismo problema que tuvo la región de Asia Sudoccidental, norte de África, que es entrar a un proceso de modernidad, ¿no? Y en ese proceso de modernidad va aparejado el Estado-nación. Hubo dinámicas nacionalistas, ciertamente, estuvo el proceso monárquico y después estuvo el proceso republicano, pero esta dinámica de Estado-nación nunca ha logrado cuajar perfectamente en Afganistán, y me atrevería a decir que lo mismo sucedió en Yemen y que lo mismo ha sucedido en Libia, porque cada grupo étnico y por supuesto las unidades políticas que se han llamado tribus, ¿no? Hasta cierto punto han tenido un poder político importante. Bueno, ahora bien, bueno, vamos a pasar adelante. Le doy la palabra a nuestro amigo Gilberto Conde. Entonces, estamos en un proceso de descomposición o de recomposición hacia un Estado-nación que, bien dijo Indira, no se ha logrado por haber sido tierra de ocupación, y cuando ha habido orden estatal recientemente ha sido impuesto desde el exterior. ¿Qué piensa usted, Gilberto? Muchas gracias, Porfirio. Hola, Eugenio. Hola, Indira. Qué gusto saludarles. A mí me parece, a partir de lo que ya han dicho mis queridos colegas, en realidad Afganistán es un mosaico cultural muy complejo, muy abigarrado, con una diversidad amplia de lenguas. No hay una lengua que domine a todo el territorio. Se habla pashto, que es una lengua importante, dari, que es emparentada con el persa, que también es muy importante, pero se hablan varias lenguas en este territorio. También esta forma de organización social con gran peso político, que es lo que traducimos un poco absurdamente, pero bueno, a falta de mejor palabra se traduce como tribu. Son unidades también que tienen un peso social muy importante y que contribuyen al mosaico. Y luego está lo religioso. También en lo religioso es un mosaico. Podemos distinguir los dos grandes grupos del Islam, que son el sunismo y el chiismo, pero hemos dicho poco después de mencionarlos.
En realidad, dentro del sunismo se tienen, y particularmente a partir de la intervención estadounidense para apoyar a los mujahidines en contra de los soviéticos en los años finales de los 70 y durante toda la década del 80 y buena parte de los 90, tenemos también, sí, un sunismo radical, concentrado en ciertas visiones del Islam como un Islam monolítico, un Islam, digamos, a la árabe saudí, o quizá un poco más Pakistán, pero por ahí, digamos, pero un sunismo conservador y que quiere ir a los fundamentos supuestos del Islam, un fundamentalismo religioso, pero también hay sufismo, es decir, una especie, son diversas tradiciones místicas del Islam que han tenido una historia muy larga en Afganistán. Entonces, y estas dos vertientes del Islam no son necesariamente muy compatibles, aunque sean de la Sunna ambas. Entonces, insisto, es un mosaico ese país. Y esto del mosaico choca con la visión tradicional que tenemos del Estado y del Estado-nación. Y yo sé que muchos países, incluido México, son mosaicos culturales y son de las cosas que hacen que el Estado-nación no necesariamente sea la mejor solución o la solución ideal para una convivencia moderna, por decirlo así, política y social. Pero bueno, es la forma canónica, digamos, o la forma que existe en el mundo de las naciones hoy en día y es la que se ha querido imponer y que batalla para imponerse. Y bueno, para no extenderme mucho, solo quiero decir, conectar esta cuestión de la invasión para sacar a los soviéticos, cómo contrasta esa ataque contra, ya no solo contra los soviéticos, sino contra el Estado que dejaron los soviéticos. El gobierno de Ayatollah duró 3 años sin la presencia militar soviética directa. Y lo que algunos analistas de la región consideran es que la ideología que permeaba a este Estado, a este gobierno que permaneció 3 años, le daba cierto sentido. Y lo que tenemos ahora, este gobierno que se cayó en 11 días de ofensiva talibana, este gobierno no tiene ideología. Su ideología es neoliberal, pero no es una ideología que pueda ser atractiva para la sociedad afgana, es solamente atractiva para sectores muy, muy reducidos y hemos visto lo que ha pasado. No ha durado, no digamos 3, 2, 1 año, no ha durado más que 11 días. Bueno, cosas importantes nos ha dicho Gilberto. Primero, no corresponde exactamente a lo que entendemos por Estado-nación, pero todos los conjuntos poblacionales que vienen de sujeciones coloniales buscan una forma de Estado nacional. Buscan ser reconocidos dentro de fronteras seguras y ser admitidos en la comunidad internacional, como si fuesen una sola voluntad, aunque solo puede haber la agremiación de voluntades. En cuanto al uso de la terminología, siempre será inexacto, pero es mejor hablar de tribus, que como antes, por ejemplo, en el caso de los antiguos mexicanos,
se hablaba de reinos, todavía se habla en África. La terminología internacional finalmente ha reconocido pueblos indígenas y tribales en países independientes o en países sometidos. Entonces, aquí hay que hacer varias preguntas. Siendo plurilingüe, hay dos enfrentamientos del Islam, dos versiones del Islam. Una de la Meca saudí árabe, ¿sí? Que es la porción árabe del Islam. Hay una parte arábiga del Islam y hay una parte no arábiga. No es lo mismo la Constitución Islámica de Estambul, islámica, que la Liga Árabe. Entonces, la sunista sería más fundamentalista, para usar otra palabra. Pero ¿cuál es la predominante y cuál sería en ese mundo multitribal, multiétnico, multicultural, el punto de cohesión? Pregunto con cierta inocencia o ignorancia, ¿existe un idioma afgano o no existe? Pregunto. No, no. A ver, contesta, Eugenio. No, hay varias lenguas. Pashto, que es digamos, la 30 y tantos % se habla en el país, o más quizás. Habla Hay más. otras lenguas más. Hay lenguas, digamos, muy parecidas al persa, hay lenguas turcomanas, etcétera. Pero yo diría, lo que han dicho, yo tomaría lo siguiente. Aprovecharía lo que Gilberto e Indira han dicho, que está muy bien ubicado en términos de multiculturalismo, multietnicismo. Yo creo que la razón por la cual el Estado-nación afgano no acabó de cuajar fue, y ahí voy al término geopolítico, fue por la manera como presionaron Estados-nación que también tienen problemas, vecinos o no vecinos, en la formación religiosa y después en la formación, digamos, ideológica de la sociedad. El origen de los talibán nos marca claramente de dónde vienen. Eran grupos muy pobres, desplazados durante la ocupación soviética hacia el este, hacia la provincia de Baluchistán, en Pakistán, y ahí crecieron en condiciones muy pobres, miserables, y ahí se formaron religiosamente en las madrasas, que eran grupos de religión casi primitiva. Yo no diría que es un Islam fundamentalista, sino más bien yo lo calificaría como un Islam primitivo. Se forman en la pobreza y surgen de ahí con un baño. Yo creo que muchos de ellos eran prácticamente analfabetas. Ahora, ¿en qué leían? Bueno, pues leían prácticamente en persa, o les traducían o en urdú, les traducían los pakistaníes a las enseñanzas del Corán. Pero por eso la formación del grupo de los talibán es una formación proletaria, desplazada, pobre, rencorosa y con un concepto religioso que a mí me parece más que fundamentalista, primitivo. Luego, a eso agrégale que la conexión de Afganistán en la época del reinado, que convivió con países con China comunista, por ejemplo, tiene una excelente relación. A mí me tocó ver a los diplomáticos afganos de la monarquía. Y por otro lado, su visión, la visión de los grupos, digamos, modernistas urbanos, que independientemente de la etnia, estaban educados, su visión de Occidente, pero también en medio, la situación de Irán, la caída del Shah y cómo buscaban opciones de pensamiento y de ideología que era una mezcolanza entre Occidente y un Islam, digamos, dividido entre suníes y chiitas. Entonces, toda esa mezcolanza me da a mí, por lo menos, una imagen de una Estado-nación que estaba en formación y que es bombardeado por influencias culturales y por influencias geopolíticas, intervenciones. La intervención soviética marcó muchas cosas, no la religión, pero marcó muchas otras cosas, que distorsionó el concepto de cómo gobernar. Y yo creo que en ese contexto es que debemos ver el Afganistán de hoy.
el que haya caído tan rápidamente se explica solamente porque ya desde antes, y esto se ha documentado, desde el año pasado, cuando empezó a negociar el gobierno de Trump con los talibán en Doha y otras partes, ya para entonces los analistas militares hablaban de que más o menos el 50% del territorio afgano estaba controlado por los talibán, que no presentaban batalla frontal contra Estados Unidos porque ya habían tenido una experiencia anterior. Entonces yo ahí lo dejo. Bueno, se sigue aclarando el panorama. En esta intervención de Eugenio, el embajador, hay un dato adicional. Es una especie de rebosadero de los otros países. Rebosadero. Pero al mismo tiempo tiene una población nativa que aumenta su rencor, así lo dijiste. La comparación con Irán, la antigua Persia, es una gran distancia, aunque esté muy cerca. Irán fue una gran potencia de la antigüedad, fue una gran cultura de la antigüedad, llegó a ser el primer ejército del mundo, sí, recordemos sus enfrentamientos con los romanos, etcétera. Y acá no, acá nunca llegó a desarrollarse, es la idea, y siempre siguió siendo presionada por todos lados. Ahora, me interesa cuál es el nivel de poder de cohesión para formar un Estado y el nivel de resistencia a las fuerzas ajenas, porque fundamentalmente han sido los ingleses en una época, no dudo que antes los persas, aunque no estoy informado por la gran potencia, sí. Aquí no hay un Shah de Irán, por decirlo de alguna manera. Si los ayatolás fueron la contra de la aristocracia de origen persa, ¿no? Y Shah de Irán era un personaje del mundo occidental, afamado y reconocido por todas partes. Creaba bien con el este, bien con el oeste, bien con los petroleros, bien con los no petroleros. Por eso la caída del Shah de Irán fue tan dramática. Ahora, vamos a pensar un poco en el futuro. ¿Qué habría de esperarse? Porque el abandono, que ya vamos a entrar a lo actual, de los Estados Unidos, es decir, bueno, yo aquí estaba porque era una manera de contener a la Unión Soviética, pero ya me vale, así aparecería, y que se destrocen entre ellos mismos, actitud que a veces en una declaración de Biden parece un poco cínica, ¿no? Bueno, yo estaba ahí como tapón, ¿no? Pero si ya se despertó este caos, pues que se acaben ellos mismos. Entonces, y preguntaría yo a Indira también, ¿cuál es la actitud de los chinos? Están lejos, pero siempre están cerca de todo en aquella región. ¿Y cuál es la actitud de los rusos, de la Federación Rusa? Los Estados, Gran Bretaña, si tiene algo todavía que ver, díganme, estará jugando con los Estados Unidos, supongo, posición norteamericana y lo que se espera, lo que el gobierno americano espera que pase, razones de su salida, actitud rusa y actitud soviética, digo no, China. Actitud rusa, actitud china. Por favor, Indira. Muchas gracias. Yo quisiera hacer dos aportaciones. Una muy rápida. Yo sé que la pregunta va dirigida hacia la geopolítica, pero quisiera hacer una acotación porque no quiero que los televidentes se vayan con la idea de que la Sunna y la Shia son fundamentalistas. Entonces, sí me gustaría nada más decir que en realidad la Sunna y la Shia, así como otras ramas del Islam, como el sufismo, son ramas del Islam. Y creo que es muy importante visualizar que a partir de la invasión soviética en 1979 se dio una instrumentalización política de la religión por parte tanto de actores internos como de actores externos. Y especialmente estoy refiriendo a Estados Unidos, cuando finalmente también tiene o empieza a armar a población afgana, a los mujahidines locales, por supuesto también a los talibanes, y en donde incluso se hace con Brzezinski, porque Brzezinski estuvo en Afganistán, tiene un discurso muy interesante en donde incluso utiliza la narrativa del Islam para sacar a los soviéticos de Afganistán. Entonces creo que esto es muy importante, ¿no? Porque el Islam
Trump se ha generado como, se ha convertido en una instrumentalización política dentro de Afganistán. Esa es la primera acotación. Y la segunda, Permíteme, es... Indira, Sí, claro. Instrumentación política, ¿por quiénes? Y La luego dices que Brezhnev los volvió No, antisoviéticos. Brzezinski. Ah, sí, americanos. Así es. Sí, no Brezhnev, no, Brzezinski, me refiero a Brzezinski. Y por supuesto, en esta segunda aportación que tiene que ver con geopolítica, creo que tenemos que visualizar que Estados Unidos también se ha debilitado. Esto no es de 2021 ni de 2020, ¿no? Tiene un proceso que viene desde la crisis del 2008 y por supuesto el gasto militar ha sido muy alto. Incluso los que se han beneficiado son las empresas armamentísticas, no tanto el gobierno estadounidense, y por supuesto esto es una política que no viene desde Biden, viene desde Obama, la retirada de los soldados de Afganistán, posteriormente da una continuidad con Trump y luego viene con Biden, ¿no? Que ya es el que dice ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo político que persiguen los Estados Unidos? Pregunta que no me ha sido respondida. Sí, el objetivo de los Estados Unidos es disminuir el gasto militar, guardar los intereses con otros actores dentro de la propia región de Asia Sudoccidental y Norte de África, y por supuesto esto lo está haciendo con países como Emiratos Árabes Unidos, lo está haciendo con Arabia Saudita y por supuesto lo está haciendo con Israel, que son los que están resguardando, incluso me atrevería a decir, y creo que aquí está Gilberto también, ¿no? para poder debatir sobre ese asunto, que incluso la pacificación que se da en Siria a través de Rusia, también esto es una dinámica de empezar a resguardar un poco ese gasto militar, a tratar de reducirlo y seguir generando los intereses. Por supuesto, esto creo que también habría que visualizar que los talibanes en este momento han tenido una estrategia política, ¿no? No es la percepción de los talibanes que tenemos en 1997, en el 2001, sino ya es una agrupación que ha estado negociando, no desde 2021, que ha estado negociando incluso desde 2007. Los talibanes estuvieron negociando con Rusia desde 2007, cuando estaba también el oleoducto y el gasoducto propuesto de Nabucco, que pasaba por Afganistán. Y esa fue la primera vez que iban a retirar las tropas a Estados Unidos. Ahora, a China incluso me parece que le conviene que los talibanes lleguen al poder político, porque resguardan la frontera que tienen con la zona de Xinjiang, en donde están los musulmanes en China. Y por supuesto, me parece también, nada más una cosa más, me parece también que habría que visibilizar incluso la posición de Inglaterra y de Estados Unidos, que están esperando evaluar a los talibanes a través de las acciones y no necesariamente a través de las palabras, lo cual parece decir que estarán aceptando por este momento el ascenso político de los talibanes, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Primero afirmas que los países del exterior, y la posición de Obama fue clarísima, y que ya no le echemos dinero bueno al malo. Vamos a sacar todos el dinero en las armas porque no ganamos nada. No vamos a poder influir adentro, que se hagan bolas, y finalmente afirmas que dentro de esa plurietnia y pluricultural, y ahí es lo que me importa, ¿por qué hablamos de un problema de talibanes? Los talibanes significan que dentro de este mosaico son los que tienen más poder, son los que han llegado a más unificación, son los que encarnan de alguna manera el núcleo de lo que puede ser un Estado-nación, y por otra parte, son los únicos interlocutores con el exterior, los talibanes, porque yo también diría, esto se presenta, perdón, por algunos medios que yo he visto, sobre todo locales, como si fuera una revuelta interna contra el poder, y no, es la ida de las grandes potencias y la reafirmación de los talibanes. Es decir, no está viviendo Afganistán un esquema de guerra civil. No, al contrario, es lo que está diciendo. Hay una reagrupación del poder, sí, en los núcleos dominantes, en las etnias dominantes, en las corrientes de pensamiento.
preguntas son estas para el embajador Eugenio Anguiano, tan hábil en sus posiciones. Sí, bueno, yo primero creo que la relación entre, bueno, primero Estados Unidos, su invasión, su intervención en Afganistán en 2001, pues es el resultado de la crisis de las Torres Gemelas. Y es esta idea de perseguir al terrorismo, como decía el presidente de entonces de Estados Unidos, o los estados que les dan abrigo. Entonces, con ese objetivo, con esa idea, se invaden Afganistán, y además de los elementos que haya apuntado Indira, ¿no? Pero ese fue el planteamiento inicial. A lo largo de 20 años, Estados Unidos no fue capaz no fue capaz de concitar una unidad nacional en torno de un Estado que se estaba formando de la República de Afganistán, que siempre estuvo muy débil en términos de gobernabilidad o de gobernanza, y que estuvo armado, pero no tuvo, por falta de gobernanza, un núcleo militar importante. Entonces, digamos que la visión de Estados Unidos fue lo mismo que Vietnam. Les faltó una concepción más clara, una continuidad quizá política, para poder ayudar a los elementos políticos internos a que se aglutinaran y se consolidaran. El caso de China es muy distinto. La frontera entre China y Afganistán es muy pequeña, pero históricamente ha sido clave en los movimientos entre Oriente y Occidente. Por ahí han pasado muchas cosas. Y ahorita China tiene el problema de que quiere prácticamente limitar a su mínima expresión al Islam en la República Popular. De manera que ellos negociaron. El primer ministro de China recibió en junio de este año a una delegación muy fuerte de Talibán en una ciudad china. Fue en Tianjin, en el puerto de Tianjin. Y ahí hablaron de un concepto político muy importante. El mínimo común denominador era no intervenir en los asuntos de cada estado, más allá de la religión. Y los talibán aceptaron. Eso es un principio importante de lo que hacía Indira. Han aprendido, a lo largo de los años, han aprendido. Lo que pasa es que los que aprendieron, los que negociaron en Doha y negociaron en otros lados, no necesariamente son los actores que están dominando el terreno. Hay que analizar la divergencia que se viene entre los talibán que están de carne y hueso, que están ocupando el territorio, y los más sofisticados que están negociando afuera para dar la imagen de un Estado nuevo. Entonces, y yo termino diciendo lo siguiente. En el caso, primero, la frontera norte no solo son 3 estados: Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. O sea, 3 exrepúblicas soviéticas. No se nos olvide ese pequeño detalle. Todas ellas con fuerte influencia islámica. Entonces, el acomodo político ahí va a ser muy, muy complejo. Tan complejo que entre el 5 y el 10 de agosto pasado, unos días antes de que los talibán llegaran a Kabul, los soviéticos estaban haciendo maniobras militares con tropas de los 3 estados independientes hoy que ya mencioné y que fueron antes repúblicas soviéticas y Asia Central. Entonces, no es tan fácil ver, primero, si los talibán ya aprendieron suficiente como para cohesionar un Estado. Segundo, si los que tienen la idea van a dominar o no el terreno, porque hay las corrientes de combatientes que son muy burdos, no se nos olvide. Yo por eso dije, no es el Islam, no es el ortodoxo. Muchos de los talibán tienen un Islam primitivo. No importa cuál corriente, suní o chiita, no importa, son muy primitivos en interpretación, a mi manera de verlo. Entonces, es bien compleja la situación. Primero, para ver en las próximas semanas qué clase de núcleo de poder van a salir adelante. Si va a ser el núcleo de la bandera blanca con los mensajes del Corán, o va a ser el núcleo que en Jalalabad
civiles pakistaníes, afganos, salieron a defender su bandera histórica. Parece una tontería la bandera, pero eso refleja concepciones distintas en cuanto a un Estado-nación. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Gilberto, que no te pregunté también. Bueno, estamos frente a un fenómeno histórico. La gente también tiene que entender por qué Afganistán nunca logró consolidarse como los otros países, cuál fue su pasado en esa zona del mundo del Éufrates. Y actualmente dice Eugenio que son bastante sofisticados. Tienen un núcleo duro que gobierna adentro y emisarios afuera. Entonces ya un país bastante sofisticado como clase gobernante. Segundo, ¿cuál fue la relación que se le dio a los talibanes? Eso lo he olvidado, con el 11 de septiembre, con el incidente de las Torres Gemelas. Esa es una pregunta. ¿Y qué posibilidades tiene? Pues estoy pensando también en Turquía. Estoy pensando en Kemal Atatürk, que de un mundo muy confuso que va desde el Mediterráneo hasta las fronteras también del otro lado, más allá de Ankara, logró concederse como Estado-nación a base de lo que ya llamas un Estado nuevo. Estado nuevo recuerda a Mussolini, pero en fin. A ver, Gilberto, acláranos un poco estas cosas, lo que te haya parecido de lo que se dijo, y pregunta y respuestas, si quieres, a lo que estoy preguntando. Gilberto. Gracias, sí. Bueno, la historia de Afganistán es bien interesante, es muy interesante porque efectivamente nunca ha sido un estado poderoso, no obstante, bueno, y es el cementerio de imperios, no obstante, por su ubicación como, que es una ubicación entre grandes imperios, ya sea China, Mongolia, Persia. no sé, los persas, India. A partir de esa ubicación que es un poco marginal a todos, pero a la vez central respecto de todos, también le permitió a los afganos, partiendo de ahí, ir y conquistar India. El sultanato de Nueva Delhi nace de los afganos. Algunos siglos después, Tamerlán pasa también por Afganistán rumbo a India, y sus descendientes crearon un estado muy importante en India. También de Afganistán, posteriormente, surgen los que van a tumbar al estado safabí de Persia. Y va a vivir Persia durante bastante tiempo, bastantes décadas, sin un estado central, hasta que llegan los Qajar, que nunca fueron tampoco muy poderosos dentro de Persia, pero digamos, Afganistán ha tenido históricamente una posición muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Y luego también una resistencia de los afganos a ser conquistados, que eso también es muy relevante. Los británicos le otorgaron mucha importancia a Afganistán en el gran juego, bueno, alguna importancia en el gran juego. En el siglo XIX tenían un temor grande de que los rusos zaristas llegaran a la India, a la joya de la corona del imperio colonial británico. Entonces, querían dominar Afganistán para evitar que los rusos llegaran a la India. Y bueno, esto también nos hace pensar un poco en esta idea de Mackinder, ¿no? Del Heartland, ¿no? De que quien domine Asia va a dominar el mundo. Y bueno, tiene que ver también un poco con esto de esta idea del gran juego y tal. Ahorita, viniéndonos así como en un túnel del tiempo rápidamente al presente, es muy interesante porque hay aparentemente
esperanza de Rusia, China e Irán, tal vez el orden no es el más apropiado, quizá deberíamos decir China, Rusia e Irán, hay un interés en lo que pueda pasar o dejar de pasar en Afganistán. Afganistán es cierto que no tiene reservas importantes de petróleo, sin embargo, tiene otros minerales, muchos minerales, tiene litio, que sabemos que es un mineral que va a tener aparentemente una relevancia fundamental en las décadas venideras, y además por su posición de la que ya hablábamos, Eugenio mencionó la importancia de esa frontera con China, a pesar de que pueda ser un poco estrecha. Para China, y Eugenio sabe muchísimo más que yo sobre esto, China tiene la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Y dentro de la iniciativa de la Franja y de la Ruta hay varios corredores. El corredor China-Pakistán puede verse muy enriquecido con un Afganistán estable. Yo creo que a China le interesa un Afganistán estable. Por esta razón, que no es nada desdeñable, es decir, la de la ruta, la Franja y la Ruta, por los minerales, particularmente el litio, pero también por el problema de la inestabilidad que pueden significar los uigur dentro de China, que son los musulmanes de China, y que podrían encontrar en un Afganistán inestable una base de apoyo para realizar posibles ataques sobre China. Entonces, yo creo que a China le interesa muchísimo un Afganistán estable. El problema es la gran pregunta, el gran signo de interrogación hoy es Afganistán que están haciendo tras la retirada de Estados Unidos, ¿irá a ser un Afganistán estable? Esa es una gran pregunta y yo creo que la respuesta le interesa mucho a los tres actores asiáticos que mencionaba anteriormente, es decir, a China, Rusia y a Irán. A los tres les interesa muchísimo. También hay actores en la región aliados de Estados Unidos muy importantes, particularmente Pakistán. ¿Cómo se van a ubicar los talibán frente a todos estos actores? Es difícil de saber. Creo que ya se han dado algunas claves importantes. Los talibán van a aliarse, van a lograr estabilizar Afganistán, como lo ha planteado su portavoz en una conferencia de prensa importante que sostuvo hace unos días. Va a ser un Afganistán que va a respetar relativamente los derechos humanos, los derechos de las mujeres, o va a ser un Afganistán en el que el vicepresidente, dado que el presidente salió corriendo, el vicepresidente aparentemente se ha autonombrado presidente de Afganistán, dado que salió corriendo el presidente. Este vicepresidente era el jefe de los servicios de inteligencia afganos, que no sé qué tanto signifique esto, pero él ha declarado que va a iniciar una guerra contra los talibán. ¿Va a tener éxito? ¿No va a tener éxito? No sabemos nada de todo esto. Perdón, nada más una aclaración. Saleh, el vicepresidente, también corrió junto con el presidente. Está haciendo su operación desde fuera de Afganistán, no está en Afganistán. Se fueron el mismo día, domingo o sábado en la noche, los dos. Gracias. Gracias, Eugenio. Sí, es un dato importante, pero bueno, aquí la situación es que está habiendo algunas manifestaciones, por ahora no son enormes, pero hubo manifestaciones en Jalalabad, otra manifestación en otra ciudad, ambas fueron reprimidas con violencia.
Ahora se reporta, se informa de manifestaciones en la capital, en Kabul, y veremos qué sucede. Hay una serie de hilos muy tenues que se tienen que ajustar con mucha delicadeza si se quiere que esto se estabilice y funcione. Estados Unidos está en duda entre qué hacer, si contribuir a esa estabilidad, si le conviene, si no le va a hacer un favor a China, Rusia e Irán, o si le conviene más boicotear todo esto, hacer alianzas con los talibán de Pakistán en contra de los talibán de Afganistán. Hay una serie de dudas que están por verse, y luego finalmente entre todos estos hilos muy frágiles está la duda de quién va a dominar por parte de los talibán afganos, si la cúpula, que es una cúpula que quiere esa estabilidad, que quiere convencer a sus aliados internacionales de que ellos son la alternativa y por lo tanto respetar relativamente a las mujeres, los derechos humanos y tal, o los comandantes que en el terreno terminan disparándole a los manifestantes, encerrando a las mujeres, etcétera, etcétera. Está el tema de las mujeres que no hemos tocado y se nos está acabando el tiempo. Estamos a 5 minutos de terminar. Entonces te queda una gran tarea, Indira. Indira, diría lo fundamental que nos ha faltado, que es la diferencia que para los americanos significa el Afganistán de antes con el de ahora, es que Afganistán era una entrada de la Unión Soviética, no estando en la Federación Rusa. Entonces era muy amenazante. Ahora lo es muy secundariamente. Bueno, lo segundo que está sugiriendo, en realidad si vemos el mapa, Afganistán y Pakistán casi son el mismo territorio. Y calculo aquí no están las ciudades, que Islamabad, que es la sede de la Confederación Islámica, está muy cerca de Afganistán, porque está en el norte. Entonces, no, sí, claro, no sería lógico, porque las fronteras fueron trazadas por los imperios. El imperio británico dijo que era en el actual Pakistán, la India y Bangladesh, aparte de Sri Lanka, que era una dependencia. Y luego vinieron todas las guerras que conocemos después de Gandhi, que dieron lugar a cada país. Y una última pregunta, lo de las mujeres, que ha sido escandaloso. Incluso hay una declaración del canciller mexicano, vi la primera plana, pero en el interior, dice que México va a acoger a las mujeres musulmanas, que es la parte que más ha llamado la atención en el mundo occidental, la brutalidad o la esclavitud de las mujeres, es un tema. Y segundo, una curiosidad, comparemos esto con Palestina, perdón que dé la vuelta para el otro lado, porque Palestina es un pueblo sin Estado, y sin Estado, con fronteras seguras y reconocidas. Y bueno, es una variante también, es una variante muy importante del mundo musulmán, que tenía un gran líder que fue Yasser Arafat, pero que sin embargo sigue regada en pedazos, ahí en su zona original. Bueno, esas preguntas, por favor, para terminar el programa. Muy bien. Bueno, yo la primera pregunta la voy a responder incluso en sintonía con lo que estaba diciendo Gilberto. Creo que es muy importante pensar que también la parte suroeste de Afganistán, realmente en donde nosotros tenemos las provincias de Farah, de Nimroz, de Helmand, de Kandahar, pues es una zona que ha estado dominada además por los talibanes, precisamente esos talibanes que mencionaba Eugenio y que mencionaba Gilberto, que finalmente son los
los talibanes que han hecho incluso redes clientelares con las comunidades y en donde tenemos la mayor parte de hectáreas cultivadas por o con opio, y que es una economía de guerra que también ha sido muy importante dentro de todo el contexto comercial ilegal, ¿no? En Asia Central, y que además tiene muchas rutas, que es la ruta que pasa desde Afganistán y que llega hacia la zona de África Occidental, la otra ruta que pasa por Asia Central y que llega a Rusia, y la otra ruta que pasa por Turquía y que llega hasta Europa Occidental. Entonces es muy importante porque al final no solamente es una situación de seguridad en cuestiones armamentísticas y de la inestabilidad en las fronteras, sino que también le tenemos que anexar la economía de guerra que se ha hecho a través del opio. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta tiene que ver con las mujeres, y creo que esto es muy importante. A nivel de mujeres, por supuesto, conocemos todas las historias que se vinieron dando desde la guerra civil con la llegada de los talibanes y en la época post-talibán. Y por supuesto lo que hemos conocido también es toda esta discriminación, invisibilización, marginación de las mujeres en Afganistán, y pareciera que durante la presencia de las tropas de ISAF, etcétera, dentro de Afganistán pareciera que las mujeres empezaron a obtener ciertos derechos, al obtener la educación, por supuesto, al empezar a trabajar, pero también quisiera decir que ha habido una narrativa desde Europa, desde Estados Unidos, incluso una narrativa que nos pega a México y América Latina, en donde a la mujer musulmana se le oprime, ¿no? Y se le ve como una mujer que no tiene la capacidad, ¿no? de resistir y de responder. Y creo que es muy importante visibilizar, Gilberto mencionaba algunas manifestaciones que se han dado en Kabul, otras manifestaciones que se han dado dentro de Afganistán. Es muy, muy importante decir que también ha habido manifestaciones de mujeres. Y creo que esto es importante porque las mujeres afganas también están en resistencia. No estamos hablando de las mismas mujeres afganas de la guerra civil, ni de la época talibán, estamos hablando de mujeres afganas que ya también tienen una dinámica de conciencia política, y eso es importantísimo porque se están convirtiendo también en constructoras de su propia historia, y más allá de decir hay que ayudar, ¿no? Porque me parece que los talibanes han aprendido muy bien, si le podemos llamar occidente, a mí no me gusta utilizar la palabra occidente, pero me han aprendido muy bien de la dinámica patriarcal y de cómo las mujeres se han convertido en un instrumento de guerra y en un objetivo de guerra, al ser reproductoras de vida, al ser las que mantienen la colectividad y dentro de la comunidad. Eso me parece muy importante. En la guerra, y siempre ha sido así, son las primeras, ¿no? Las mujeres, las niñas, son las primeras que son vulneradas. Pero es muy importante porque poco se ha hablado incluso de mujeres que ya están armadas en la zona norte de Afganistán y que están ejerciendo una resistencia también contra los talibanes. Creo que eso es muy importante porque no solo tenemos que visibilizar a las mujeres que han llegado al aeropuerto de Kabul para intentar salir, sino también las mujeres que están al interior y que no es que les den derechos, son derechos que también van a ganarse. Entonces creo que en ese punto que Gilberto hablaba de estas incertidumbres que quedan en Afganistán, si va a haber un estado estable, si no va a haber un estado estable, creo que va a ser muy importante visibilizar las luchas de las mujeres que se quedan en Afganistán, que están resistiendo y que han tenido la experiencia, porque además estamos hablando de generaciones diferentes, pero que tuvieron la experiencia como madres en la época de que dominaron los talibanes, y ahora las hijas que necesariamente ya tienen otro tipo de conciencia política. Creo que eso es importantísimo. Bueno, ya llegó el momento de terminar nuestro programa. Se supone que las mujeres están perseguidas por los talibanes. Eso es lo que se dice. Pero tú dices que no, que tienen sus propios sistemas, llamémosle de autodefensa. No, yo digo que sí, pero que hay resistencias, y eso es bueno, importante. Muy bien. No son soldaderas, son guerrilleras. Digamos que no son solo víctimas. Hay una alcaldesa. Bueno, a ver, pues ya les ofrecieron que la recibimos en México. Habrá que conocerlas. Bueno, muchachos, muchachas, este ha sido un programa espléndido. No es fácil para la gente. Hay que tener el mapa, hay que conocer esas culturas, pero creo que las preguntas más importantes de la opinión pública se han respondido gracias a ustedes.
Muchas gracias. Muchas gracias.